De Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida, porque este es el día que hizo el Señor. Estamos alegres, estamos contentos y estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hoy tenemos un tema que va a bendecir su vida, su familia, y usted va a sentirse mucho, pero mucho mejor de lo que se sienta usted ahora. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar es discernimientos de espíritus. Esto es algo que la gente malinterpreta, pero el discernimiento de espíritus del bien y del mal es súper importante tenerlo, ejercitarlo, porque si no lo ejercitamos, pues claro, no podemos discernir el bien y el mal. Hay veces que algo que usted quiere hacer parece que está bien, pero no es como Dios lo quiere. Y por eso es que el discernimiento de espíritu te da esa ventaja de saber si es de Dios o no es de Dios. Discernimiento de espíritu. Vamos a leer el texto bíblico que aparece ahí en la pantalla en Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Y mire lo que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Permítame decirle ahora ese texto y después vamos a leer uno más, pero eso del bien y del mal. Ustedes seguro han escuchado mucho anuncio, una cantidad de anuncio tremendo, porque la China está ayudando a este hombre que se está postulando para presidente de una manera impresionante. Y se habla del anuncio que es un hombre de bien. Bueno, cuando se tiene discernimiento, uno se da cuenta que no es cierto que es un hombre de bien, porque un hombre de bien no está a favor de un mal tan horrible como el aborto. ¿Cómo va a ser un hombre de bien candidato para la presidencia si está a favor del aborto? Si no respeta la vida dentro del vientre de la madre, ¿cree usted que va a respetar su vida? De esto se trata, discernimiento del bien y del mal. Ahora, el próximo texto bíblico lo vemos ahí en Salmos 14, versículo 4. Escuche bien esto. Dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿Ve? No invocan a Dios. No quieren nada con Dios, quieren ir en contra de Dios prácticamente, en contra de la palabra, en contra de los mandamientos, en contra de los cristianos, en contra de los judíos. Óyeme, esta gente de veras que no tienen, mire lo dice ahí, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. De esto se trata hoy, para este tema tan interesante. Hemos invitado a nuestra hermana, programadora aquí del programa Hay una Respuesta, la reverenda Marta Meseres. Bienvenida, Marta, a Consejería Pastoral. Muchas gracias, pastor. Para mí es un honor, un privilegio poder compartir la palabra de Dios y también compartir un poco de experiencia de lo que es mi vida espiritual. Muchas gracias por este programa tan lindo.
Gracias a ti por tu disponibilidad, Marta. Y bueno, también está con nosotros otra programadora de Alma Visión en La Mujer de Hoy, nuestra hermana la reverenda Marisol Pernas. Bienvenida, Marisol. Amén. Gracias, Pastor Bruno, y gracias le damos al Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí todos juntos, gozándonos en su programa Consejería Pastoral con nuestra familia querida del aire. Amén. Y de veras que son familias queridas, porque las queremos mucho. Todos ustedes que apoyan por más de 18 años la televisión cristiana, 1.000.000 de gracias a todos ustedes que escuchan y apoyan. Bueno, comencemos con Marta Mesere. Marta, adelante. Muchas gracias. Realmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es un tiempo donde nosotros tenemos que ejercitar todo lo que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo que estuvimos en el cristianismo. Yo he nacido en un hogar cristiano, pero si hoy yo no realmente me alimenté sólidamente en la palabra, en la oración, escuchar al Señor por sobre todas las cosas, orar a Él en oración y tener una relación íntima con el Señor, realmente voy a poder equivocarme y no voy a poder usar el tiempo de discernir lo bueno de lo malo. Vemos en el libro mismo de Hebreos, a capítulo 5, verso 11, dice este pasaje que acabamos de leer, que dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil que explicar, ¿no? Contienen palabras muy fuertes de reprensión en nuestras vidas y exhortación también contra la inmadurez espiritual. Muchas veces me han escuchado decir en diferentes oportunidades que Dios nos da el privilegio a nosotros de podernos congregar. ¿Qué pasó cuando las iglesias durante todo este tiempo se cerraron? ¿Qué hubiera sido de mi vida espiritual si yo no hubiera estado aferrada a lo que la palabra del Señor dice? Yo soy una persona que me gusta mucho llegar siempre temprano a la congregación, porque de esa manera experimento tener una vida espiritual bien con el Señor y voy a poder absorber todo aquello que el Señor me va a estar hablando desde el principio del servicio hasta el final. Cuando comienza la adoración, cuando comienza el canto al Señor, expresar mi gratitud al Señor, yo me puedo gozar porque a través de la alabanza y de la adoración yo voy a poder ser ministrada. Ahí voy a tener un alimento sólido para mi vida, voy a tener un alimento que va a poder bendecir mi vida en esa área. Ahora, viene un testimonio, yo voy a poder saber lo que esa persona estuvo experimentando en su vida espiritual, lo que Dios ha hecho en la vida de ella. Y lo más importante es escuchar la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir a través del mensaje de la palabra de Dios. Recuerdo hace muchos años un pastor muy conocido y muy querido en Buenos Aires, Argentina, decía de que usted puede tener una mesa muy bien servida con los mejores manjares, pero si usted no tiene hambre, por más bueno que sea esa cena o ese manjar que va a estar servido ahí en la mesa, usted no lo va a saborear. Qué diferente es cuando nosotros sentimos esa hambre y esa sed de escudriñar la palabra de Dios y de escuchar lo que el hombre o la mujer de Dios tiene en ese servicio para nosotros. Nosotros siempre tenemos que ponernos atentos, tener nuestros oídos afinados a lo que Dios nos quiere decir. No solamente, y vemos en otro verso de la Biblia, ¿no?, donde nos está hablando sobre que muchos tenemos tiempos en el Evangelio, pero solamente capaz vamos a la iglesia porque nos gusta la música o nos gusta la parte de la alabanza, de la adoración. Pero cuando llega la palabra de Dios, nos quedamos dormidos, nos adormecemos. Pero quiero decirte, hoy más que nunca, que tenemos que estar atentos
a exprimir y a comer la comida sólida que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros, y de esa manera nosotros vamos a poder determinar cuál es el bien que Dios quiere para con nuestras vidas y el mal para que nosotros luego más tarde no suframos. Gracias, Pastor Bruno. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a la reverenda Marisol Pernas, discernimiento de espíritu. Gloria al Señor. Bueno, aquí podemos ver los dones, hablando un poquito acerca de los dones, son realmente habilidades especiales que Dios le ha regalado a sus hijos, a todos nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿para qué son? Son para edificación, para reconstrucción ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, su iglesia. Y sabemos que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Allí lo podemos ver en 1 de Corintios 12, 11. Usted lo puede chequear ahí en su hogar. Sin embargo, en la Biblia también en 1 de Corintios 12, 31 nos anima a que anhelemos, a que nosotros le pidamos dones al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora, bueno, enfocándonos en este don, que es el don número 7, el don de discernimiento de espíritus, es un don muy especial, muy importante, que nosotros todos como Iglesia de Cristo deberíamos de tener, porque en este don tenemos una revelación espiritual. Podemos ver cosas que otros no la pueden ver. Este don nos permite ver el mundo espiritual, las cosas celestiales que se mueven, las cosas humanas cuando es algo humano, o también las cosas inmundas. Por eso es que les decía que es para reconstruir la iglesia, para edificar la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos percibir qué tipo de espíritu actúa en ciertas situaciones o determinar si vienen de Dios o no? Cuando tenemos el discernimiento de espíritu, que nos ayuda a discernir una falsa doctrina, por un ejemplo. Nos ayuda también en todo lo que estamos pasando hoy día. Pastor Bruno habló un poquito acerca de las situaciones, de todas estas situaciones políticas que están pasando hoy día. Si nosotros no tenemos la revelación del Señor, el poder discernir un presidente y una persona que está apostulándose para presidente, que trae cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros que tenemos que tener ese discernimiento espiritual para hacer lo que haría el Señor, para hacer lo que nos conviene, no lo que no nos conviene. Y es bien importante que tengamos para hacer las decisiones este don tan importante. Como dice Hebreos 5:14, dice en los últimos tiempos, nosotros, allí ustedes ya lo pusieron en la pantalla, pero en estos últimos tiempos, familia, nosotros debemos de tener la madurez espiritual en Cristo y dejar de ser niños espirituales. Hay muchos cristianos que todavía están como niñitos, que si haces esto, que si no haces lo otro. Tenemos que madurar, acercarnos al Señor para poder ejercitar con madurez que Dios quiere que nosotros tengamos y podamos discernir lo que el Espíritu Santo nos dice espiritualmente a través de la oración, a través del ayuno, de la palabra de Dios, saber discernir entre el bien y el mal, qué nos conviene y qué no nos conviene. Sabemos, hermanos, que el Señor está llamando allí a su pueblo y Dios quiere que nosotros sepamos, cuando a veces vemos personas que vienen con algo que parece que es de Dios y no es de Dios, es algo disfrazado. Ahí tenemos que ejercer ese don tan especial, el de discernimiento de espíritu, como podemos ver allí en Hechos, que vemos cuando venía
dice la palabra allí en Hechos 16, 18, que le sale una muchacha adivina que daba voces. Esta muchacha era una esclava que traía muchas ganancias a sus amos, pero podemos ver cómo Pablo allí venía, iban a la oración y sale esta muchacha dando voces y diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella estaba hablando de Dios, pero su espíritu era otro, era algo contrario, de adivinación. Pero podemos ver que allí Pedro, lleno del Espíritu Santo y del discernimiento, ¿qué es lo que hace allí Pablo? Hace y le dice, le reprende Pablo el espíritu, ese inmundo que tenía, y ¿qué le dice? En el nombre de Jesucristo, sal de ella, porque dice allí la palabra que desagradando a Pablo, se enojó Pablo, y porque Pablo sabía que ese espíritu era de adivinación, y podemos ver cómo en ese momento tuvo que salir de ella. Si él no hubiera tenido ese espíritu de discernimiento, no hubiera podido discernir lo que Dios le había dado. Por eso es tan importante hoy día que todos estemos buscando esos dones, anhelándolos y recibiéndolos. Muy bien, mire cuántas verdades han dicho las dos ministras del Señor. Yo quisiera agregar algo más también, lo importante que es tener discernimiento de espíritus. Algunos han creído que eso quiere decir poder discernir los demonios que son, y se meten con los demonios, y por eso es que mucha gente no piden ese don. Pero es el don que más necesitamos ahora, poder discernir la mentira de la verdad. Escuche bien esto, dice Jesús que Satanás es padre de mentira. Eso quiere decir que la dice tan parecida a la verdad que mucha gente se la cree. Y por eso tomamos el candidato que quiere ser presidente y el presidente que hay actualmente. Porque, oye, era tan fácil ver en el debate la mentira del candidato, cómo acusaba a el presidente de los problemas que él tiene. Ahora, una persona que está a favor del aborto, dice la Biblia, no puede tener discernimiento. ¿Cómo es? Si no es temeroso de Dios, ¿qué discernimiento va a tener? Por favor. ¿Qué discernimiento va a tener una persona que no quiere nada de Dios? No es un hombre de bien, para nada. Es un hombre de mal. Y así usted puede discernir rápidamente a una persona. Yo he visto en mi caminar con el Señor, oye, muchos años ya, he visto personas que parecen de Dios, óyeme, parecen de Dios, levantan manos al Señor, dicen gloria a Dios, amén y aleluya, y lo dicen parecido a los genuinos, pero no lo son. Entonces, usted tiene que tener discernimiento de espíritu para que usted vea si el espíritu que está hablando es de Dios o es del enemigo. Acuérdese, si Satanás logra ponerte 5 mentiras al día, 5, que parecen verdades, en un año, ¿cuántas mentiras usted tiene ahí? Imagínese cómo trabaja nuestra mente. Por eso es que necesitamos el discernimiento de espíritus. Estamos viviendo tiempos que le dicen a lo malo, le dicen bueno. ¡Qué tremendo! Y a lo bueno le dicen malo. Ustedes vieron un programa de Esto es Sobrenatural, que fue traducido al español, de un predicador que, óigame, su vida era predicar el evangelio, ir a diferentes lugares de misioneros a ganar almas, y de repente vino un espíritu de Jezabel, pero fuerte, que le quitó todo el deseo a este hombre. El testimonio lo estamos pasando porque fue un testimonio que viene bien con el discernimiento, ¿verdad?, de espíritu.
Y dice que ese espíritu le decía, ya no salga, no vaya. Le quitó todo el ánimo, el deseo de ir, porque el espíritu de Jezabel es el mismo espíritu que le dijo a Caín, mata a tu hermano. Es un espíritu asesino, es el mismo diablo vestido de mujer, mala, perversa y maligna, la que se los comieron los perros. ¿Se recuerdan? Pero esa misma mujer hizo correr a un profeta que se llamaba Elías, que había destruido 400 profetas. Y cuando esa Jezabel, que era Satanás, en ella, oye, le dijo, así te voy a ver, salió huyendo Elías. Y si Dios no lo rescata, ¿dónde estaría? Entonces, usted debe de pedir discernimiento de espíritu para que usted pueda discernir entre el bien y el mal. Eso es muy importante. Y mira, y seguir el bien. Hagamos bien a todos, pero mayormente, dice la Biblia, a los de la familia de la fe. Muy bien, ahora sí, vamos a abrir las líneas y ustedes pueden llamar, hacer su pregunta, su comentario y aquí nosotros contestamos y de esa manera usted nos ayuda a predicar la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios no va a perdonar gente que derraman sangre inocente en el aborto. Jamás lo va a perdonar. No, la sangre inocente, y no hay sangre más inocente que el bebé que está en el vientre de su propia madre. En los que derraman esa sangre, cuidado con votar por ellos, por favor. Los que están a favor de ellos, cuidado con votar, porque si lo hacemos, somos participantes por asociación. Y Dios va a reclamarnos esa sangre a todos nosotros cristianos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Defendamos la vida, el derecho de nacer. Usted me está escuchando porque alguien te dio el derecho de nacer. Usted se lo tiene que dar también a esa persona que está en el vientre. Digamos no al aborto y mire, paremos el aborto y se terminará la pandemia. No solamente esta, sino las otras, si no lo paramos. Bueno, mire esto, María Ángela dice así: es una bendición haber encontrado este canal. Gloria a Dios. Gracias. Necesita un consejo. Ella está teniendo problemas con su pareja, pues él anda en adulterio y no quiere ser responsable con sus hijos. Ella ya ha orado por muchos años, pero él sigue igual. ¿Debe ella dejarlo o debe seguir con él? Es su pregunta, porque ella está cansada de soportarlo tanto tiempo. Gracias por sus consejos, hermana Marta. María Ángela. María Ángela, Dios te bendiga. Si eres una mujer de Dios, ora al Señor por sobre todas las cosas. Una de las cosas que tú estás diciendo es una pareja. Probablemente no estás casada con él. Los años que lleves de estar con él, has visto que esta persona no quiere cambiar. Yo te daría el mejor de los consejos: que dobles rodillas, pide la dirección al Señor, que el Señor verdaderamente te revele. Si no hay un abuso físico, verbal que te está dañando a ti, habla con Él. Vuelve al primer amor, aquel amor que un día te has enamorado de esa persona. Y si ya no te hace caso, bueno, es importante que busquen consejería con tus pastores, donde te estás congregando. Pero por sobre todas las cosas, ora al Señor y pide que el Señor te revele qué es la mejor forma para que tú puedas salir adelante. Muy bien. Hermana Marisol. Sí, amén. Ella dice que el hombre ya no le pone atención también, ¿verdad? Se pelea con ella. El problema de los pleitos son los hijos, que están mirando todos esos pleitos. Y dice la palabra que a paz nos ha llamado Dios, ¿verdad? Usted, como dijo la pastora Marta, está muy bien lo que Marta le dijo. Primeramente, órele a Dios, ayune por él. Si vaya a consejerías, le puedo recomendar eso también. Y vaya a la mejor consejería, que es la de Dios, porque su espíritu le va a dar a usted la convicción de qué es lo que usted necesita hacer cuando usted se pone en comunión con el Señor. Sabemos que no es fácil, pero los pleitos y las contiendas le afectan a su familia
y sus hijos están viendo eso. Quedan dos cosas: que el Señor lo liberte a él, póngale a Dios, diga, Señor, voy a esperar en ti hasta tal día y yo quiero que tú hagas algo con mi esposo. Haz algo con él y yo sé que Dios lo puede hacer. Ahora, si ya no hay remedio, ya sería una decisión suya, que yo no se la puedo dar, pero por su familia, ¿verdad? Por sus hijos, y porque también él no la puede maltratar a usted, ni nada de eso, porque usted es una reina. Usted no es ninguna mujer mala, ni ninguna persona, usted es su esposa de él. O sea, sé que él tiene que respetarla a usted. Muy bien, bueno, pues yo estoy de acuerdo con ambas hermanas y yo quisiera agregarle algo como pastor también. Mire, María, si usted dobla su rodilla en la privacidad de su hogar, yo sé que lo has hecho, aquí dice que ha orado mucho y no ha visto, pero hágalo una vez más. El consejo de 3 personas, 2 mujeres de Dios y el de un pastor. Hágalo una vez más, porque ahora nosotros vamos a tomar su petición y vamos a orar también. ¿Okay? Ya no solamente va a ser usted intercediendo, sino también tienes a Alma Visión aquí, intercediendo para que el Señor toque el corazón de tu esposo. Yo he visto maridos superadúlteros, óigame, transformados en un ángel prácticamente, en ángeles. Si alguien puede transformar a una persona, es Dios. Entonces usted lo hace en privado. Padre, una oportunidad más le voy a dar a este hombre. Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a interceder para que tú cambies su corazón. Tócalo, envíales cristianos, amigos cristianos. Señor, hazle la vida imposible. Yo no sé cómo tú vas a pedir para que él pueda ver la luz, ser un buen siervo de Dios, un buen esposo y un buen padre para tus hijos. Dios lo puede hacer. Una oportunidad más te aconsejo que le des. Tú oras en privado, Dios te va a recompensar en público. Y queremos escuchar ese testimonio, ¿verdad? Amén. Queremos escucharlo porque es posible. Para Dios todo es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Bueno, tenemos a Josefa desde San Fernando. Dice, quisiera una respuesta porque tiene una duda. ¿Por qué es que no todos reciben el bautismo del Espíritu Santo? Marta. Bueno, yo pienso que porque no se lo pedimos al Señor. Yo recuerdo ser una niña de 12 años y vino una evangelista desde Canadá a Buenos Aires, Argentina, y decían que en tal iglesia estaba esta evangelista, y cuando ella cantaba y tocaba un instrumento, el poder del Espíritu Santo llenaba ese lugar y ahí había niños, jóvenes, adultos y ancianos, pero todos iban con ese sentir de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si tú se lo pides de todo tu corazón, yo sé que el Señor llenará tu vida con el Espíritu Santo. Excelente, Marta. Eso es importantísimo, ¿no? Desearlo con todo el corazón. Hay veces que la gente quiere recibirlo, pero no lo desean con todo el corazón. Ahora, ¿cómo usted recibió el bautismo del Espíritu Santo? Recuerdo de niña, el pastor Gregorio Krauchuk era nuestro maestro de escuela dominical y nos llevó a toda la clase de la escuela dominical a ese servicio. Y por supuesto íbamos con todos nuestros papás y recuerdo que era algo nuevo para nosotros, a pesar que Dios había bautizado años anteriores, pero era un tiempo donde hubo derramamiento del Espíritu Santo y todos íbamos con esas ansias. Recuerdo que cuando ese era un serrucho que esta hermana tocaba y venía una que hablaba inglés y la otra la traducía al español, y era algo que yo deseaba sentir lo que otros niños deseaban. Y el fuego del Espíritu Santo me tocó en ese día, en esa noche, tenía 12 años de edad, y empecé a hablar en nuevas lenguas, y fue algo sobrenatural que había pasado, que creo que ese día como 3 o 4 niños de 30 habían recibido y 4 no.
Y iban la gente, muchas de las personas en los buses, porque antes no había tanto automóvil. Imagínense, yo ya casi 60, voy a cumplir 12 años, tenía casi 48 años atrás, no había tantos automóviles, pero esa iglesia se llenaba, pero de niños ansiosos de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Gloria a Dios. Gente en los buses recibían el poder del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. Claro, claro, es tremendo. Vamos a darle 3 experiencias. Ahora, la hermana Marisol, ¿cómo tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Amén. En Cuba usualmente se hacía algo muy curioso. Bueno, curioso no, muy especial, ¿verdad? Porque cuando las personas iban a querer recibir el Espíritu Santo, yo me recuerdo que los pastores siempre te decían, empieza, lo primero, tienes que anhelarlo, querer recibirlo. Eso cuando, acuérdense que cuando nosotros queremos algo, dice, pedid y se os dará, dice el Señor, ¿verdad? Entonces cuando usted anhela algo, apasiona algo, usted va a ir con todo su corazón. ¿Y qué es lo que Dios, dónde se mueve Dios? En la alabanza. Entonces usted va a empezar a alabar a Dios. Te alabo, Señor, te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Y en Cuba siempre, antes de, cuando las personas querían recibir el Espíritu Santo, los ponían a alabar a Dios. Y cuando alababan, empezaba a bajar el Espíritu Santo. Y el roce, el toque, el Espíritu Santo es como una electricidad, ¿correcto? Cuando ese toque empieza a tocar, las personas recibían todo desde un lado hasta el otro, recibían el Espíritu Santo. O sea, sé que es algo tan hermoso y que yo a veces veo que la gente dice, ¿cómo? Y yo pienso, en mi opinión, es cuando usted empieza a alabar a Dios, usted lo va a recibir. Primeramente, a anhelarlo, y en segunda, empiece a alabarlo y usted lo va a recibir. ¿Y tú lo recibiste a qué edad? Yo lo recibí. ¿A qué edad? Estaba jovencita, sí. ¿Cómo queda más o menos? Es más o menos como unos 16 años. 16 años. Sí. ¿Por qué? Mire qué pregunta ha hecho la hermana, ¿verdad? ¿Por qué no todos reciben el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, le voy a decir cómo yo lo recibí. A mí me pasaba lo mismo. Yo veía que la gente eran bautizados con el Espíritu Santo y óyeme, yo anhelaba eso, como dijeron ustedes, apasionaba, dijiste la palabra apasionada también. Yo estaba apasionado para recibirlo, pero cada vez que pasaba, la gente recibían y yo no recibía nada. 2 años duré yo, 2 años para recibir. Una vez pensé, es que yo he sido más malo que el diablo, ya a mí allá arriba no me quieren. Hasta pensé eso. El enemigo venía y me decía, tú no puedes recibir eso. Pero sabes que una vez llega una anciana de Inglaterra que se llamaba, ya se murió a los 95 años, Sister Lady Thomas. Era misionera para todos los lugares, pero ella era de Inglaterra. Y cada vez que ella llegaba a California, todo el mundo hablaba que era usada poderosamente, hablaba del Espíritu Santo y la gente era bautizada con el Espíritu Santo. Y yo fui, y cuando llegué a la campaña, ya se había acabado la campaña. Mira esto. Yo dije, oye, ¿qué cosa es esto? Qué rápido se acabó esta campaña. Yo quería. Y entonces el pastor me dice, mira, ella va a estar en la misión de Pasadena. Puedes ir allí a la misión de Pasadena donde ella se está quedando. Y yo dije, ¿dónde era eso? Y lo quería. Fui a la misión de Pasadena y ahí estaba ella en su casa, que bueno, en una casa que le dieron a ella como evangelista que era. Y había mucha gente esperando. Y yo dije, bueno, yo quiero esperar. Me puse en la espera de tanta gente que querían hablar con ella y por fin a mí me tocó. Y me dice ella, ¿qué podemos hacer por usted? Y yo le dije, mire, hermana, a mí me han dicho que Dios la usa a usted poderosamente en el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo he pasado y yo quiero, pero no he recibido nada. Y ella me dijo, ¿y por qué tú crees que no has recibido? Y yo le dije, bueno, es que yo no he sido una persona buena. Yo he sido pecador, yo he sido malo. Y ella se empezó a reír. Bueno, pero para mí no era nada de risa. Yo estaba preocupado por qué no lo recibía.
Pero ella se comienza a reír y me dice, mira, yo he visto que a las personas más malas es las que Dios bautiza primero. Y eso me dio una esperanza tremenda. Y le dije, pues yo, si yo era malo, ya me arrepentí, pedí perdón, me bauticé en las aguas. Yo necesito el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puedo recibir? Dice, pues cierra tus ojos y levanta tus manos. Y mira a Jesucristo a la diestra del Padre. Así fue como yo lo recibí. Yo hice todo lo que me dijo la anciana. En ese tiempo ella tenía como 70 y pico años. Murió a los 95. Y yo levanté mis manos y dice, deséalo. Dile a Jesús, el único que te puede bautizar es Jesucristo, el que está a la diestra del Padre. Visualízalo. Y yo le dije, Dios mío, Padre, por favor, bautízame en el Espíritu. Y empecé a hablar en otras lenguas que no quería soltarlas. Y seguí hablando, y ella riéndose. Y ella riéndose, y yo hablando en otras lenguas, hermana. Yo no sé, pero Dios bautiza como Él quiere. Pero eso sí, hay que desearlo. Estamos de acuerdo los tres. Yo fui a la campaña y la campaña se había acabado. Y me dijeron, en la misión de Pasadena va a estar. Y fui a la misión de Pasadena. Ya Dios cuando te ve que tú estás buscándolo a Él, porque de veras el único que te puede bautizar con el Espíritu Santo, mi hermana Josefa, es Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces tu pregunta es muy válida. ¿Por qué no todos reciben el bautismo del Espíritu Santo? No sabemos, ¿verdad? No sabemos por qué no reciben, pero es para todos los que Dios llamare. Muy bien, aquí tenemos la hermana Villalta. Dice, da gracias a Dios por Almavisión. Ella es alimentada cada día a través de sus programas como este y tiene una pregunta. Si hay que tener discernimiento espiritual para interpretar los sueños que uno tiene. Bueno, hay que pedir al Señor por sobre todas las cosas que el Señor te dé la revelación de lo que tú has soñado. Porque déjame decirte, hay sueños que son de parte de Dios que el Señor te quiere hablar, pero hay otros sueños, son porque nos comimos tremenda taquiza y queremos que Dios nos revele lo que nosotros hemos soñado. Déjame decirte, pide al Señor por sobre todas las cosas. Yo lo que hago en lo personal mío, que cuando tengo un sueño que me inquieta, le pregunto al Señor, Señor, ese sueño me lo diste porque tengo que arreglar ciertas cosas o es un sueño que va a pasar. Si es del Señor, se va a cumplir y si no, pero tienes que pedirle que Dios te dé paz por sobre todas las cosas, porque muchas veces vienen muchas pesadillas que traen confusión a nuestras vidas. Muy bien. Marisol. Sí, amén, estoy de acuerdo con Marta. Nosotros a veces cuando nos acostamos tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay personas, por ejemplo, dejan la televisión encendida, la televisión que no es Almavisión, ¿verdad? Un canal que no sea Almavisión. Y se mueven espíritus afuera, ¿verdad? Entonces todo eso trae como confusión. Usted ponga televisión cristiana, usted no ponga nada que no sea de Dios, para que usted tenga un sueño reposado y tranquilo. Usted siempre ore antes de acostarse. Yo me gusta leer el Salmo 91, usted se lo recomiendo. Si usted tiene un sueño raro que la inquieta, cuando Dios está en el asunto, usted tiene que sentir paz. Si hay algo que no le trae paz a su alma, a su corazón, a su mente, eso no es de Dios. Entonces lo que yo hago cuando yo recibo algo que a mí me inquieta, que yo sé que no me gustó, yo cancelo eso. ¿En quién? En el nombre de Jesucristo. Y yo sé que no le pongo atención a eso. Si es algo bueno, que por ejemplo, algo que sea que el Señor viene, gloria a Dios, acercarnos más a Dios. Es algo que usted no se va a poner nerviosa, usted sabe que es algo de Dios. Entonces, pero cuando son sueños contrarios a la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo, ¿a qué viene? A querer ponerle nervios a usted, preocupación y cosas que no son Dios, no son de Dios. Dios es un Dios de paz, de amor y Él le va a dar cosas buenas, no cosas malas.
entonces tenemos que tener cuidado con los sueños. Muy bien. Y yo quisiera agregarle, por ejemplo, si usted pregunta si hay que tener discernimiento espiritual para interpretar los sueños que uno tiene. El problema está que el único que puede interpretar los sueños es Dios. Entonces, como dijeron, usted tiene un sueño, hay una inquietud, ore a Dios y Dios te va a dar la interpretación. El único que te puede dar la interpretación es Dios. Pero sí hay que tener discernimiento para saber si este sueño tiene algo que ver con nuestro comportamiento. Yo he tenido sueños que me han asustado, sí, me han infundido un temor. Inmediatamente que me infundieron ese temor, porque el enemigo le gusta tomar ventaja de nosotros. En el sueño usted está en neutral y él es un abusador y él llega y te bombardea con sueños malos, malignos y perversos. Sí hay que tener discernimiento para eso. Y hay que tener discernimiento para ver si ese sueño tiene que ver algo con nuestro comportamiento. Eso sí yo lo creo. Pero el único que puede interpretar los sueños es Dios. ¿Se recuerda el sueño de Nabucodonosor? Oye, cuando le dijeron, usted sabe interpretar el sueño. Mira, él dijo, el siervo de Dios dijo, mire, nadie puede interpretar los sueños, solo Dios. Pero el Señor me lo ha revelado. Ahora, eso sí, la interpretación de sueños es para los maduros, los que tienen ya madurez espiritual, que Dios le da la revelación, lo que significa el sueño, ¿verdad? En el caso de Nabucodonosor, él se iba a comer hasta hierba, se iba a convertir en un animal el hombre, por exaltarse tanto, ¿ve? El comportamiento. Interesante su pregunta. Bueno, tenemos aquí a nuestra hermana, aquí está Darlene Alfaro. Darlene Alfaro dice, su esposo no es cristiano, aún no es cristiano todavía, pero él es demasiado celoso con ella y eso ha sido un problema en su matrimonio. ¿Qué consejo le podrían dar a él y también a ella? Porque antes no era ella celosa, pero ahora ella también se ha vuelto celosa. Ok, Darlene Alfaro, ¿qué le puede decir Marta? Bueno, que la comunicación ante todas las cosas. El celo viene ¿por qué? Por cómo nosotros nos vestimos, por cómo nosotros nos arreglamos, por dónde nosotros salimos. Entonces tienen que tener un tiempo de comunicación ustedes y hay que ver también por qué él te cela. Muchas veces, si él es una persona que no es cristiana y tú eres una mujer de Dios, una mujer cristiana, capaz tienes más tiempo dentro de una congregación que en tu propia casa. Entonces tenemos que ver cuál es el motivo verdadero que él te está celando. Dios está en primer lugar, querida hermana Darlene, luego está tu esposo, aún siendo una persona inconversa, nosotras como mujeres debemos de edificar nuestra casa, ser ejemplo para la vida de ellos, para que ellos no puedan señalarnos en ningún área de nuestras vidas. Ahora también hay que ver por qué ahora tú le celas a él. Tienen que comunicarse y saber bien los dos cuál es el problema y la razón de esos celos. Muy bien. Débora Hernández pregunta, ¿es necesario tener el discernimiento de espíritu para poder entender? Ella vio el video y le gustó mucho. ¿Qué es una Jezabel? Ella no ha leído mucho la Biblia y quiere saber. Ok, hermana Débora, mire qué casualidad. Ahora mismo le dije a los camarógrafos que pusiera el video. Usted lo vio. Vamos a poner una parte, porque no tenemos mucho tiempo, del video, que cómo opera el espíritu de Jezabel, que es el mismo Satanás. Es un espíritu horrible. Podemos ver ese espíritu en gente política como Pelosi,
Chuck Schumer, una pila de diablos, Adam Schiff, esos tipos que están en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia, en contra de los cristianos y en contra de los judíos. Y están ahí. Y la gente no sabe, pero están operando bajo el espíritu de Jezabel. ¿Se recuerdan cuando le rompió el papel ahí en el mundo? Cuando están hablando el presidente de los Estados Unidos, ella por atrás rompe el papel, una falta de respeto. Ese es el espíritu de Jezabel, que quiere que los hombres se eliminen. Es un error muy grande. El espíritu de Jezabel es Satanás. Satanás odia al hombre porque el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Veamos el video y su pregunta va a ser contestada ahí. Veamos. Hola, estoy con mi amigo el Dr. Michael Brown. Somos amigos desde hace más de 30 años y ahora, Mike, has escrito más de 35 libros. Pero eso es lo que me dijiste en el teléfono. Este libro es el libro más intenso que has escrito, con más urgencia que cualquier libro que has escrito. Y luego recibí un reporte. Y esto no sonaba como tú. Cuando escribías este libro, el fuego de Dios literalmente vino hacia ti. Explica a qué te refieres. Sí, la intensidad fue de dos formas. El contenido. Cuando Dios abrió mis ojos a lo que pasa en la esfera espiritual, al comenzar a conectar los puntos en la sociedad y las fuerzas invisibles por detrás, y luego al poner el material fue intenso. Son asuntos de vida o muerte. Pero luego, como se movió Dios en mí, el editor me dijo, ¿podemos tener el manuscrito en cierta fecha? Dije, bueno, haré lo mejor que pueda. Me movió, me inspiró. Literalmente sentí fuego en mí. Debía escribir, seguir escribiendo. Y recuerdo una noche a las 2:30 de la mañana pensé, bien, terminaste, es hora de parar. Y justo al acostarme, ¡no! Recibí otro tema y bajé las escaleras y fui a escribir de nuevo hasta las 4:30 de la mañana. Me consumía y era como si, ¡ajá! Expusimos a Jezabel. Veamos lo que hizo. Veamos lo que las fuerzas espirituales hacen. Ahora sabemos cómo proceder. ¿Quién es esta Jezabel? Sí, vemos a Jezabel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Puedes decir que es la mujer más mala en la Biblia. Ella venía de un trasfondo pagano. Se casó con el rey de Israel, era adoradora de ídolos, era una seductora. Literalmente asesinó profetas. Usaba el miedo para callar e intimidar. Emasculaba a los hombres. Y había un espíritu de brujería que estaba con ella y ayudó a bajar a Israel a la destrucción. Y luego Jesús en el Nuevo Testamento hizo referencia a una falsa profetisa llamada Jezabel. Pienso que así decidió llamarle. Son las mismas fuerzas demoníacas, los mismos poderes que operaron a través de Jezabel en la Biblia, porque incluso intimidó a Elías, el profeta, en una ocasión. Era el espíritu en ella, algo más que ella. Jesús la identifica en el Nuevo Testamento también como falsa profetisa y también como alguien que enseñaba inmoralidad sexual e idolatría. Así que esa es la mujer en la Biblia. Entonces el espíritu de esa mujer Sí. está suelto ahora. ¿Qué clase de parecido hay entre hoy y Jezabel? Vamos a estudiarla. Puedes decir que era una feminista archirradical. Vemos esto como nunca antes. Feministas radicales que quieren abolir al hombre del planeta. Pensar así es una mala idea, pero es lo que quieren hacer. Con relación a la idolatría, era una idólatra. Vemos a la nación llevada a adorar a otros dioses y consumida con las cosas terrenales. Pero sabemos que en el mundo antiguo, con la idolatría, había matanzas de niños. No solo hablamos de una mujer con una situación difícil que lucha y decide abortar. Hablamos de gritar, tu aborto. Hablamos de gobiernos defendiendo el infanticidio. Así que está el espíritu de idolatría, está el espíritu de asesinar bebés, está el espíritu del feminismo radical. Era una seductora. Hay niños de 8 años siendo expuestos a la pornografía. Está ese aspecto. Luego está la brujería asociada con ella. Y leí artículos y documenté en el libro que hay más brujas en nuestro país que presbiterianos. Luego está el espíritu del temor, la intimidación. ¿Qué hace ella? Calla la voz profética. Así que no la tenemos, no puedes hablar. Todos temen. Si hablo, perderé mi trabajo. Los pastores temen hablar, los individuos, entonces... Pero esto fue personal para ti, porque este espíritu de Jezabel vino a mi amigo Mike
Él no sabía que era un ataque furtivo y casi le cuesta la vida. Por favor, cuéntame lo que pasó. Sí, y hubo 3 diferentes veces en mi vida en que entendí que lidiaba con Jezabel. La primera vez fue después de que Dios me diera un mensaje profético para el país, de que la iglesia despertara, llamándole a despertar con una promesa de avivamiento. Luego, el infierno se desató contra mí y contra Nancy. Comenzó con ella, ataques hacia mi esposa, ataques que nunca habían pasado. ¿De dónde vino esto? Luego a mí el enemigo decía, vas a caer. No sentía autoridad, no sentía habilidad para ministrar. Y entonces... Espera. Si conocieras a este señor como yo lo conozco, cuando él dice que no quería salir a ministrar, sabes que es algo fuerte. Cuando sentía una palabra profética tenía miedo. Debía orar por horas, solo para tomar un respiro. Eso es difícil de Bombardeado creer. por mentiras, me sentí paralizado, me sentí emasculado. Bueno, unos años después, Nancy y yo fuimos a la India. Así que íbamos a una ciudad con quien trabajábamos. Un hombre en realidad apostólico. Plantó miles de iglesias. Dijo, iremos a la ciudad de Villaguara. Ahí adoran a una diosa. Y es el principado del estado entero. Hay 60 millones de personas que la adoran. Vamos a ir a confrontarla. Y Dios me habló, haz lo que Elías hizo en el Monte Carmelo, y llama a todos los sacerdotes y los adoradores de Kanaka-Durga. Y di, mañana en la noche descubriremos quién es el Dios real, Yahweh o Kanaka-Durga. Antes de llegar ahí, Sid, de pronto fui atacado y entendí, es Jezabel, sentí lo mismo, sin autoridad, un espíritu de temor venir sobre mí. No quería ser profético y confrontar, y le dije a Yesu Potume, le dije, ¿cómo se ve su estatua? Y dijo, hermano, es una hermosa, poderosa diosa y sostiene en su mano la cabeza de un gigante que asesinó al rey de los demonios, y ella lo aplasta, así que ella aplasta al hombre poderoso. Y luego dijo, es una cosa extraña, sus adoradores una vez al año, los hombres visten como mujeres y se maquillan. Y justo antes de tener ¿Viste el mismo espíritu que la Biblia dice que estaba en Jezabel en ese país? Vivo y sano y progresando. Justo antes de llegar allí, me levanté a medianoche para intentar empacar por el tiempo que tomaría. Era un cuarto viejo, con una cama vieja, y la madera era áspera. Caminé al lado de ella a medianoche y literalmente cortó un pedazo de carne en mi talón y escuché, Génesis 3:26, él morderá tu talón, pero tú aplastarás su cabeza. Y fuimos ahí. Tuvimos una confrontación pública y no solo el poder de Dios bajó, sino que un hombre endemoniado bailaba alrededor y confesó, Kanaka-Durga no es un dios, Kanaka-Durga no es un dios. Y no mucho después, literalmente hubo un terremoto y sacudió los cimientos del templo. Hay un Dios verdadero y Jezabel fue derrotada en el nombre de Jesús. Y te diré... ¡Gloria! Esto es algo que está pasando, hermano. Mire eso lo que le pasó. Si ustedes quieren, otra vez vamos a pasar ese video para que usted entienda que necesita discernimiento de espíritu, porque si no, mira, vas a fluir con la idolatría, vas a fluir con la esclavitud religiosa y no queremos eso. Por eso hay demasiado Dios para tan poquito diablo. Métase con el Señor. Mira, aquí tenemos a Hipólito. Dice, hay un amigo que le ha dicho que él tiene mucho temor a la muerte. ¿Qué consejo le puede dar, hermana Marta? Bueno, uno de los consejos es que nosotros tenemos que presentar en todo tiempo y momento el plan de salvación. Y hoy más que nunca tenemos que tener la certeza que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Plantéaselo y verás cómo Dios va a usarte y te dará las palabras para que tu amigo pueda abrir su corazón y recibirlo a Él como su Señor y Salvador. Excelente. Bueno, Irma, vamos a tener que ser bien corto. Irma dice, felicita al hermano Bruno y al panel, y su pregunta es, ella ha tenido un problema en su matrimonio y es que es celosa, no ha podido superarlo. Su esposo le dice que no sea así, pero le ha costado superarlo. Tiene además temor de perder a su esposo y quiere un consejo sobre los celos que ella tiene. Bueno, Marisol. El celo es inseguridad de la persona. Entonces, hermana Irma, Dios no le ha dado a usted un espíritu de inseguridad. Usted tiene que tener su dominio propio en el Señor y saber quién es usted y delante de Dios y delante del hombre. Y el celo, reprenda, eso es un mal espíritu. Dice que los celosos, los envidiosos, no entrarán en el reino de los cielos.
Así que usted reprenda, ore, ayune y reprenda ese espíritu y se va a ir de usted. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Celia Marina López Valle, Juan Cepeda, Dinazar y Patricia de Paul. Vamos a orar por ustedes, ya sabemos lo que ustedes están hablando y vamos a orar e interceder, pero nunca queremos cerrar el programa Consejería Pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Usted recibe a Cristo primero y Dios te da discernimiento de espíritu para que sepas el espíritu de bien y el espíritu de mal. Amén. Diga conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón por mis pecados. Yo creo en mi corazón que Jesús murió, derramó toda su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Jesús, Hijo de Dios, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Pastora Marta Meceres, Marisol Pernas, gracias por su sabia respuesta. Y será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.